Se ha dado a conocer que Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes dentro del régimen chavista, ha seguido instrucciones directas de Nicolás Maduro para organizar un plan cuyo objetivo era atentar contra la vida de la hija de Edmundo González, una de las figuras más prominentes de la oposición venezolana. Suscríbete si quieres una Venezuela libre. Las razones detrás de este complot son tan alarmantes como desgarradoras. Si respaldas la libertad del pueblo venezolano, suscríbete al canal, comenta Venezuela libre y da un like, así estarás apoyando a esta gran nación. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún detalle sobre la situación política actual de Venezuela. En los últimos meses, Edmundo González ha ganado relevancia gracias a sus duras críticas contra el gobierno y su incansable lucha por restaurar la democracia en el país. Su creciente popularidad ha generado inquietud dentro del régimen de Maduro, que teme que Edmundo pueda erigirse como el líder capaz de poner fin al chavismo. En lugar de enfrentarlo directamente, Maduro y Cabello optaron por atacar a lo que Edmundo más valora, su hija. Fuentes cercanas al círculo del poder han confirmado que Maduro emitió la orden a Diosdado Cabello para llevar a cabo este siniestro plan, el cual fue discutido en una serie de reuniones secretas celebradas en el Palacio de Miraflores. El esquema incluía una detallada vigilancia de los movimientos de la hija de Edmundo durante semanas. Miembros de los colectivos armados leales a Cabello mantuvieron a la joven bajo constante seguimiento, esperando el momento adecuado para ejecutar el ataque. Sin embargo, las circunstancias no resultaron como se había planeado. En una operación fallida, los atacantes fueron sorprendidos por fuentes opositoras que lograron frustrar la tragedia. Pero, ¿qué llevó a Maduro y Cabello a recurrir a una medida tan extrema? Este acto de brutalidad refleja la desesperación de un régimen que ha perdido el control sobre el país y que enfrenta una oposición creciente tanto dentro como fuera de Venezuela. Según informes confidenciales, la orden de eliminar a la hija de Edmundo fue concebida como una advertencia para aquellos que se atrevan a desafiar al gobierno. Quieren sembrar el terror para mantener su poder, afirmó un analista político venezolano. Cuando pierdes el control sobre las instituciones, recurrir a la violencia se convierte en tu única herramienta de gobierno. El fallido atentado contra la hija de Edmundo ha desatado una ola de indignación en Venezuela y a nivel internacional. Miles de venezolanos han tomado las calles para protestar contra el régimen, exigiendo justicia y la renuncia inmediata de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. En diversas ciudades del país, las manifestaciones han sido reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad, dejando a su paso numerosos heridos y detenidos. María Corina Machado, una de las principales líderes de la oposición y aliada cercana de Edmundo, condenó el intento de asesinato, calificándolo como un crimen de lesa humanidad. Exigió que tanto Diosdado Cabello como Nicolás Maduro sean llevados ante la justicia internacional. Esto no es solo un ataque contra Edmundo, es un ataque contra todos los venezolanos que anhelan la libertad, declaró en un discurso televisado. Las palabras de Machado han calado profundamente en la población, que ve en este atentado una clara señal de que el régimen está dispuesto a cualquier cosa con tal de aferrarse al poder. Mientras tanto, dentro del chavismo el ambiente es de máxima tensión. Se rumorea que no todos los altos funcionarios del gobierno estaban de acuerdo con este plan, lo que ha provocado divisiones internas. Algunos líderes temen que este complot pueda ser el detonante de la caída de Maduro y Cabello, ya que ha desencadenado una crisis política sin precedentes. Si estuvieron dispuestos a atacar a la familia de un opositor, ¿qué sigue?, se pregunta un miembro de la Asamblea Nacional que prefirió mantenerse en el anonimato por seguridad. Este complot ha atraído la atención de la comunidad internacional. Varios países, entre ellos Estados Unidos, Colombia y España, han condenado al régimen venezolano, calificando el intento de asesinato como inadmisible y exigiendo sanciones más severas. Este tipo de acciones no puede quedar impune, declaró un portavoz de la ONU. Estamos ante un régimen que ha cruzado todas las líneas y debe ser responsabilizado por sus crímenes. Por su parte, Edmundo González, visiblemente afectado por el atentado contra su hija, aseguró que no se dejará intimidar por las amenazas del régimen. En una emotiva conferencia de prensa, afirmó que continuará su lucha por la libertad de Venezuela, sin importar las consecuencias. Intentaron destruir a mi familia, pero no nos rendiremos. Esta batalla es por el futuro de todos los venezolanos, declaró con firmeza. Sus palabras han sido recibidas con un enorme respaldo en las redes sociales, donde miles de venezolanos han expresado su solidaridad y rechazo al régimen chavista. El futuro de Venezuela parece colgar de un hilo mientras el régimen de Maduro y Cabello se tambalea bajo el peso de sus propios crímenes. La oposición venezolana parece más decidida que nunca a lograr un cambio real, aunque el miedo de que el régimen recurra a medidas aún más extremas para conservar su poder sigue siendo palpable. Estamos viendo los últimos días de un gobierno desesperado, afirmó un analista internacional. La pregunta no es si caerán, sino cuándo y cómo.
El clima de incertidumbre en Venezuela continúa deteriorándose mientras la noticia del fallido atentado contra la hija de Edmundo González sigue extendiéndose. Las tensiones en las calles han aumentado, y los manifestantes, enfurecidos por lo que perciben como un intento desesperado del régimen para deshacerse de sus opositores, han tomado las principales avenidas de Caracas, exigiendo la renuncia inmediata de Maduro y Diosdado Cabello. La violencia por parte de la policía y los colectivos armados ha aumentado, y los enfrentamientos se han vuelto cada vez más brutales. Los ciudadanos ya no solo protestan por la escasez de alimentos y medicinas, sino también por la libertad, la justicia y el fin de la opresión chavista. En un intento por sofocar las protestas, el régimen ha desplegado en masa a sus fuerzas de seguridad, bloqueando las principales vías de acceso a la capital y patrullando con tanques y vehículos blindados. No obstante, a pesar de la intimidación, los venezolanos parecen decididos a no retroceder. Nos han quitado todo, pero no podrán arrebatarnos nuestra dignidad, gritaba un manifestante. Manifestante en medio de una multitud enfurecida declaró: este ataque es evidencia de que el régimen está acorralado. Si mantenemos nuestra lucha, los derribaremos. Las palabras de resistencia resonaban entre la multitud, que coreaba consignas de libertad y exigía justicia para Edmundo y su familia. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla paralelo, donde los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, utilizan plataformas como Twitter y Facebook para compartir en tiempo real lo que sucede en las calles y organizar protestas masivas. Las etiquetas #justicia para Edmundo y #caída del chavismo se han vuelto tendencia, y el respaldo internacional no se ha hecho esperar. Figuras políticas y defensores de los derechos humanos en todo el mundo han expresado su apoyo al pueblo venezolano, condenando las acciones del régimen y solicitando una respuesta más contundente de la comunidad internacional. A pesar de la represión, los líderes de la oposición no han cesado su actividad. María Corina Machado ha intensificado sus llamados a la resistencia pacífica, convocando nuevas movilizaciones y asegurando que el fin del chavismo está más cerca que nunca. En un discurso transmitido en vivo, Machado afirmó: «Sabemos que están desesperados. Intentaron silenciarnos con violencia, pero no lo lograrán. Hoy, más que nunca, Venezuela está unida en su lucha por la libertad, y no nos detendremos hasta ver a Maduro y Cabello en prisión». Sus palabras fueron recibidas con aplausos y esperanza por millones de venezolanos. Dentro del régimen chavista, las tensiones están aumentando. Fuentes cercanas a Diosdado Cabello han revelado que algunos altos mandos militares comienzan a cuestionar la viabilidad de continuar apoyando al gobierno, especialmente tras el fallido intento de asesinato. La lealtad de las Fuerzas Armadas, un pilar crucial para la supervivencia del chavismo, parece estar tambaleándose. Según algunos informes, oficiales de rango medio y bajo están descontentos con las órdenes de reprimir a la población y han comenzado a manifestar su inconformidad en privado. «No podemos seguir siendo cómplices de este régimen criminal», comentó un soldado anónimo en una entrevista confidencial. «Hemos llegado al límite». El intento de asesinato también ha profundizado las divisiones entre los líderes chavistas. Mientras algunos, como Tarek El Aissami, apoyan incondicionalmente a Maduro y Cabello, otros han empezado a distanciarse, temiendo que la violencia desate una intervención internacional o incluso un golpe militar. Estas fracturas internas están debilitando al régimen desde dentro, y muchos analistas creen que es solo cuestión de tiempo antes de que una facción del chavismo decida desertar para salvarse. El colapso económico del país ha acelerado el deterioro del régimen. Con una inflación descontrolada y una escasez crítica de alimentos y medicinas, la situación para el pueblo venezolano es insostenible. Las colas interminables para adquirir productos básicos y los saqueos en tiendas y supermercados se han vuelto comunes. En los hospitales, la falta de insumos médicos ha convertido enfermedades tratables en condenas de muerte. La desesperación es palpable, y el atentado contra la hija de Edmundo solo ha incrementado la indignación. La comunidad internacional sigue debatiendo cuál debería ser su próximo paso. Mientras algunos países, como Estados Unidos y Colombia, han pedido sanciones más severas contra el régimen y sus aliados, otros están considerando una intervención humanitaria más directa. Venezuela está al borde del colapso total, y no podemos quedarnos de brazos cruzados, comentó un diplomático europeo. Este atentado muestra que Maduro y Cabello están dispuestos a hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder, incluso si eso significa desatar una guerra civil. El temor a una guerra civil no es infundado. Los grupos armados leales al régimen han intensificado sus actividades en las últimas semanas, atacando a manifestantes y opositores con una brutalidad sin precedentes. En algunas zonas de Caracas, estos colectivos han tomado el control de barrios enteros, imponiendo su propia ley y actuando con total impunidad. «Estamos viviendo bajo una dictadura criminal», comentó un residente de uno de estos barrios.
No podemos salir de nuestras casas sin temer por nuestras vidas. A medida que la crisis se agrava, la posibilidad de que el régimen chavista recurra a medidas más extremas para mantenerse en el poder parece cada vez más probable. Algunos analistas sugieren que Maduro podría estar considerando la declaración de un estado de emergencia y la suspensión de los derechos constitucionales para reprimir a la oposición de manera más eficaz. Esta posibilidad ha generado gran preocupación entre los defensores de los derechos humanos, quienes advierten que una mayor represión solo traerá más violencia y sufrimiento para el pueblo venezolano. Por otro lado, la situación de la familia de Edmundo sigue siendo delicada. A pesar de que el intento de asesinato fue frustrado, las amenazas no han cesado. En declaraciones recientes, Edmundo aseguró que su familia está bajo protección, pero admitió que el miedo es constante. Sabemos que no estamos seguros, pero no podemos permitir que el régimen nos intimide, afirmó en una entrevista televisada. Mi hija está recuperándose, pero las cicatrices emocionales de este ataque perdurarán mucho tiempo. Sin embargo, seguimos adelante. Esta es una lucha que no podemos perder. La presión sobre Maduro y Cabello continúa aumentando. En las últimas horas, varios países han anunciado nuevas sanciones contra altos funcionarios del régimen, congelando sus activos y exigiendo que ambos líderes chavistas comparezcan ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. El mundo no puede seguir tolerando estas atrocidades, declaró el secretario de Estado de Estados Unidos. Maduro y Cabello han demostrado ser una amenaza no solo para Venezuela, sino para toda la región. A pesar de las crecientes tensiones, Maduro sigue intentando proyectar una imagen de control. En un reciente discurso, negó cualquier implicación en el intento de asesinato y acusó a la oposición de fabricar el complot para desestabilizar su gobierno. Esto es un montaje del imperialismo para justificar una intervención extranjera, afirmó. El discurso sobre la intervención en Venezuela fue pronunciado ante un público selecto de simpatizantes del régimen. No obstante, sus palabras no han tenido el impacto esperado, ya que cada vez más ciudadanos venezolanos perciben que el régimen está debilitado y en estado de desesperación. El destino de Venezuela sigue siendo incierto. El país se encuentra al borde del colapso, con divisiones crecientes dentro del chavismo, una presión internacional en aumento y la indignación generalizada de la población. Muchos expertos coinciden en que los días de Maduro y Cabello en el poder están contados, aunque persiste el temor de que el régimen recurra a una mayor violencia antes de caer. El chavismo está en su momento más frágil, lo que lo convierte en una amenaza aún más peligrosa, explicó un especialista en política venezolana. Si sienten que están perdiendo el control, no dudarán en intensificar la represión. Las próximas semanas serán cruciales para el porvenir de Venezuela. La confrontación entre el régimen y la oposición ha alcanzado su punto culminante, y el desenlace de esta crisis podría modificar profundamente la historia del país. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue resistiendo, decidido a no rendirse ante un régimen que ha demostrado estar dispuesto a hacer cualquier cosa para aferrarse al poder. La lucha por la libertad continúa, con el mundo observando, a la espera de que Venezuela finalmente logre liberarse de las garras del chavismo. La comunidad internacional ha redoblado sus esfuerzos para aumentar la presión sobre el régimen, discutiendo posibles sanciones más severas y analizando mecanismos legales para responsabilizar a Maduro y Cabello por sus crímenes. El clima de incertidumbre en Venezuela sigue intensificándose, y con cada día que pasa, el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello parece estar más arrinconado. Las protestas en las principales ciudades del país no han cesado, y la brutal represión de las fuerzas de seguridad solo ha servido para avivar aún más el descontento popular. En las últimas 24 horas, los enfrentamientos entre manifestantes y colectivos armados leales al chavismo han dejado numerosos heridos, y la tensión continúa en aumento. Estamos viviendo en medio de un caos absoluto, pero no nos rendiremos, afirmó uno de los líderes de las protestas en Caracas. Este régimen ha mostrado su verdadero rostro, uno que no duda en matar y reprimir para mantenerse en el poder. Dentro de las filas del chavismo, las fisuras se han vuelto más evidentes. Los rumores de descontento entre los altos mandos militares están en aumento, y algunos analistas políticos sugieren que una facción de las Fuerzas Armadas podría estar considerando intervenir para salvar al país del colapso. Si el ejército se divide, las consecuencias podrían ser catastróficas, advirtió un especialista en seguridad regional. Venezuela podría caer en una guerra civil si las facciones militares deciden enfrentarse entre sí. Esta posibilidad ha generado pánico entre los ciudadanos, quienes temen que la violencia siga escalando. A pesar de la creciente represión, las calles de Caracas continúan siendo el epicentro de la resistencia. Las manifestaciones, que en un principio eran pacíficas, se han transformado en una lucha por la supervivencia frente a un régimen cada vez más agresivo.
No solo nos enfrentamos a las fuerzas del gobierno, sino también a los colectivos armados que actúan con total impunidad, comentó un manifestante. Pero no podemos retroceder, si lo hacemos, perderemos todo por lo que hemos luchado. Las imágenes de ciudadanos enfrentándose a las fuerzas de seguridad, armados únicamente con piedras y escudos improvisados, se han viralizado en las redes sociales, convirtiéndose en símbolos de la resistencia venezolana. La comunidad internacional observa con creciente inquietud, y los llamados a una intervención humanitaria se han multiplicado. Las sanciones contra el régimen de Maduro se han endurecido, pero muchos líderes mundiales siguen divididos sobre qué acciones tomar. Mientras Estados Unidos y algunos países europeos abogan por sanciones más drásticas e incluso una intervención militar limitada, otros temen que esto podría desatar un conflicto armado de mayor escala. El riesgo de una intervención militar es que podría agravar la situación, advirtió un diplomático europeo. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el pueblo venezolano es masacrado. Por otro lado, la situación económica de Venezuela sigue deteriorándose rápidamente. La inflación descontrolada y la escasez de productos básicos han hecho que las condiciones de vida sean insostenibles para la mayoría de la población. Las largas colas para conseguir alimentos y medicinas se han convertido en parte de la vida diaria, y muchos venezolanos han recurrido al mercado negro para obtener lo mínimo necesario para sobrevivir. Estamos ante una crisis humanitaria sin precedentes, comentó un trabajador de una ONG en Caracas. La gente está muriendo porque no hay medicinas, y el gobierno sigue negando la realidad. Mientras tanto, la presión sobre la familia de Edmundo González, la principal víctima del intento de asesinato ordenado por Diosdado Cabello, sigue siendo alta. A pesar de las medidas de seguridad implementadas por la oposición, las amenazas contra ellos no han cesado. Vivimos con miedo todos los días, pero sabemos que no podemos ceder, afirmó Edmundo en una reciente entrevista. Este régimen ha demostrado que está dispuesto a todo para mantenerse en el poder, incluso a atacar a las familias de sus opositores, pero no podemos rendirnos. Nuestra lucha es por el futuro. Las protestas en las provincias también han cobrado fuerza. Ciudades como Maracay, Valencia y San Cristóbal han sido escenario de intensas manifestaciones, donde la población, cansada de la represión y la falta de recursos, ha decidido tomar las calles como símbolo de resistencia. En algunos casos, las fuerzas de seguridad han respondido con una brutalidad que ha escandalizado a la comunidad internacional. Nos están matando en las calles y el mundo parece no hacer nada, comentó un manifestante en San Cristóbal. Estamos solos en esta lucha, pero no nos detendremos. El fallido atentado contra la hija de Edmundo ha marcado un antes y un después en la crisis venezolana. Muchos ven este ataque como una señal de la desesperación del régimen y como un reflejo de hasta dónde están dispuestos a llegar Maduro y Cabello para aferrarse al poder. Este ataque es prueba de que el chavismo está perdiendo el control, afirmó un analista político. Intentaron silenciar a la oposición mediante el terror, pero lo único que han conseguido es unir aún más al pueblo en su contra. Mientras tanto, las divisiones internas dentro del chavismo se profundizan, y algunos altos cargos del gobierno, que hasta ahora habían mantenido su lealtad, han comenzado a distanciarse, ante el temor de que el régimen no pueda sostenerse mucho más tiempo. Habían mantenido un perfil discreto, pero han empezado a alejarse de Maduro y Cabello, temiendo que la creciente presión internacional y el creciente descontento interno podrían finalmente derribar el régimen. Hay figuras dentro del chavismo que ya no están dispuestas a seguir respaldando a Maduro a cualquier precio, señaló una fuente cercana al círculo del poder. Saben que el régimen está colapsando y no quieren hundirse con él. A pesar de esto, Maduro sigue esforzándose por proyectar una imagen de control. En varios discursos recientes, ha minimizado la gravedad de las protestas y ha asegurado que su gobierno sigue siendo fuerte. Sin embargo, cada vez son más los informes que indican que su poder está siendo cuestionado desde dentro del propio chavismo. El silencio de Diosdado Cabello es muy revelador, comentó un analista internacional. Si Cabello se está manteniendo en las sombras, es porque está calculando su próximo paso. La comunidad internacional también está aumentando la presión para que se realice una investigación independiente sobre el intento fallido de atentado contra la hija de Edmundo. Organizaciones de derechos humanos, junto con varios países, han exigido que Maduro y Cabello respondan por sus crímenes. Este atentado es solo una muestra más de las atrocidades que se cometen en Venezuela, declaró un portavoz de la ONU. Es imperativo que se haga justicia y que los responsables de estos actos sean llevados ante un tribunal internacional. El futuro de Venezuela sigue siendo incierto. Con un régimen cada vez más aislado y debilitado, y una población cada vez más desesperada y decidida, el país parece estar al borde de un punto sin retorno. La pregunta que muchos se plantean es si el régimen de Maduro caerá por la presión interna o por una intervención externa.
Lo que está claro es que el pueblo venezolano no está dispuesto a seguir viviendo bajo un gobierno que ha mostrado un desprecio total por la vida y los derechos de sus ciudadanos. A medida que la crisis continúa, la posibilidad de que el régimen chavista intensifique la represión para mantener el control sigue siendo alta. En las últimas semanas se ha informado de un incremento en las detenciones arbitrarias y en los casos de desapariciones forzadas de activistas opositores. Los líderes de la oposición han advertido que el régimen podría estar planeando una ola de arrestos masivos para desmantelar el movimiento de resistencia. Este es el modus operandi del chavismo, comentó un abogado de derechos humanos en Caracas. Cuando sienten que están perdiendo el control, recurren a la violencia y a la represión extrema. En medio de este panorama sombrío, la esperanza de un cambio sigue viva entre muchos venezolanos. Aunque la lucha es ardua y las condiciones cada vez más difíciles, el pueblo venezolano ha demostrado una capacidad de resistencia extraordinaria. Sabemos que esto no será fácil, dijo un líder estudiantil en una manifestación, pero cada día que resistimos es un día más cerca de la libertad. No podemos retroceder ahora. A medida que la tensión en Venezuela continúa escalando, la desesperación del régimen de Maduro y Diosdado Cabello se vuelve cada vez más evidente. Los informes de represión brutal han aumentado significativamente, con las fuerzas de seguridad y los colectivos armados asediando barrios y comunidades donde la oposición tiene mayor apoyo. Se han reportado redadas nocturnas, detenciones arbitrarias y ataques a las residencias de líderes comunitarios. Los manifestantes han respondido con más organización, creando comités de autodefensa y bloqueando las principales vías de las ciudades. El miedo ya no nos detiene, dijo un manifestante. Lo que teníamos que perder ya lo hemos perdido. Mientras tanto, en las filas del chavismo, la incertidumbre sobre el futuro del régimen crece. Diosdado Cabello, quien normalmente es una de las figuras más visibles del gobierno, ha reducido sus apariciones públicas, lo que ha desatado especulaciones sobre posibles tensiones internas. Fuentes cercanas a los altos mandos del chavismo aseguran que la relación entre Cabello y Maduro está más fracturada que nunca, con ambos buscando asegurar sus propios intereses. Cuando el barco se hunde, todos intentan salvarse primero, comentó un analista político, y parece que Cabello y Maduro ya no están en el mismo bote. Las presiones internacionales siguen aumentando. Organizaciones de derechos humanos, junto con varios países latinoamericanos y europeos, han exigido una intervención urgente en Venezuela. La ONU ha solicitado una investigación independiente sobre los crímenes cometidos por el régimen, mientras que Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones dirigidas específicamente contra Diosdado Cabello y su círculo cercano. No podemos permitir que sigan oprimiendo a su propio pueblo con impunidad, declaró un portavoz del gobierno estadounidense. Este régimen ha cruzado todas las líneas rojas y deben rendir cuentas por sus crímenes. A pesar de estas presiones externas, el régimen chavista ha endurecido su postura en un intento por mantener el control. Maduro ha declarado que las protestas son parte de una operación internacional destinada a desestabilizar el país, acusando a los opositores de ser agentes del imperialismo. Sin embargo, sus palabras no han logrado calmar a la población, que ve estas declaraciones como una prueba más de la desconexión del régimen con la realidad que enfrentan los venezolanos. Nos tratan como si fuéramos enemigos del país, cuando los únicos enemigos son ellos, expresó un líder opositor durante una concentración en Caracas. Las calles de la capital se han convertido en verdaderos campos de batalla. Los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del régimen son cada vez más frecuentes. En algunas áreas, los colectivos armados, conocidos por su brutalidad, han tomado el control de barrios enteros, instaurando un régimen de terror. Es como vivir en una zona de guerra, comentó un residente de Caracas. No sabemos quién es más peligroso, si los militares o los colectivos. A pesar de esta situación, los venezolanos siguen resistiendo, cada vez más organizados y decididos a no ceder ante el miedo. Por otro lado, la situación económica sigue empeorando. La inflación ha alcanzado niveles históricos y la moneda nacional, el bolívar, prácticamente ha perdido todo su valor. Los venezolanos han comenzado a utilizar el dólar estadounidense como moneda de facto, mientras que los productos básicos se han vuelto inalcanzables para la mayoría de la población. Ya ni siquiera podemos comprar comida, lamentó un ciudadano en Maracaibo. Nos han llevado al borde de la inanición. Esta situación ha provocado un aumento de los saqueos y el florecimiento de la economía informal, con el mercado negro prosperando en medio del caos. Edmundo González ha marcado un antes y un después para numerosos venezolanos. Lo que en sus inicios fue una crisis política se ha convertido en una emergencia humanitaria de magnitudes impensables. Si el régimen es capaz de asesinar a los hijos de sus detractores, nadie está seguro, comentó un activista de derechos humanos. Esto no es solo un conflicto político,
es una lucha por la supervivencia. Las palabras del activista han resonado en todo el país, llevando a miles de personas a salir a las calles para reclamar justicia. La comunidad internacional ha comenzado a coordinar esfuerzos para respaldar a la oposición venezolana y ejercer presión sobre el régimen. Varios países han ofrecido asilo a los líderes opositores en caso de que la situación empeore, y la posibilidad de una intervención internacional sigue latente. Sin embargo, muchos mandatarios aún vacilan en tomar medidas más contundentes, temiendo que una intervención militar desate una guerra civil. Es un dilema moral, mencionó un diplomático europeo. Sabemos que el pueblo venezolano está sufriendo, pero intervenir militarmente podría agravar la situación. Dentro del país, los rumores de un golpe de Estado militar no se apagan. Aunque la cúpula militar venezolana se mantiene mayoritariamente leal a Maduro, el descontento entre los mandos intermedios y bajos sigue en aumento. Algunos oficiales han comenzado a cuestionar las órdenes del gobierno, especialmente cuando se les exige reprimir a sus propios compatriotas. No podemos seguir matando a nuestro propio pueblo, expresó un teniente del ejército bajo anonimato. Nos están pidiendo lo imposible, elegir entre el deber y la moral. Las protestas en las zonas rurales han empezado a ganar fuerza en regiones que anteriormente eran bastiones del chavismo. La población se ha rebelado contra el gobierno debido a la carencia de recursos esenciales y el colapso de los programas sociales, lo que ha llevado a muchos que antes apoyaban al régimen a exigir su dimisión. Nos prometieron un futuro mejor, pero solo nos han dado pobreza y miseria, comentó un campesino en Barinas. Ya no tenemos nada que perder, así que seguiremos luchando. En medio de todo este caos, la figura de Edmundo González ha cobrado aún más relevancia. Su firmeza y valentía tras el intento fallido de atentado contra su hija han inspirado a miles de venezolanos. En cada manifestación, se observan carteles con su imagen y mensajes de apoyo. Junto a María Corina Machado, Edmundo ha encabezado la resistencia contra el chavismo, y muchos lo ven como una de las pocas esperanzas para una transición pacífica. Edmundo no es solo un líder político, es un emblema de resistencia, afirmó un manifestante. Si él sigue firme, nosotros también lo haremos. La creciente presión sobre Diosdado Cabello ha llevado a que muchos se pregunten si su poder dentro del régimen comienza a debilitarse. Aunque por mucho tiempo ha sido una de las figuras más temidas y poderosas del chavismo, su implicación directa en el fallido atentado ha generado desconfianza, incluso entre sus propios aliados. Cabello siempre ha sido el más leal a Maduro, pero después de esto, algunos se preguntan si es más un obstáculo que una solución, opinó un analista político. Las divisiones dentro del chavismo se profundizan cada día. Por otro lado, Nicolás Maduro sigue intentando proyectar una imagen de control absoluto. En un discurso reciente, aseguró que su gobierno resistirá cualquier intento de golpe o intervención extranjera. Venezuela no se arrodillará ante nadie, afirmó en su habitual retórica. Sin embargo, sus declaraciones parecen cada vez más vacías a medida que la situación en el país se vuelve insostenible. Maduro está perdiendo el control y lo sabe, comentó un exfuncionario chavista. Su única esperanza es intensificar la represión, pero eso solo acelerará su caída. El futuro de Venezuela sigue siendo incierto. Las próximas semanas serán determinantes para ver si el régimen chavista puede mantenerse en el poder o si finalmente sucumbirá ante la creciente presión interna y externa. Mientras tanto, el pueblo venezolano continúa resistiendo, enfrentándose no solo a la brutal represión de un gobierno dictatorial, sino también a una crisis económica y humanitaria sin precedentes. La lucha por la libertad prosigue, y aunque el camino parece largo y lleno de obstáculos, muchos venezolanos creen que el fin del chavismo está más cerca que nunca. Suscríbete si quieres una Venezuela libre y deja tus comentarios.